Buenas noches, mi nombre es Paola Niño y me correspondió el tema de la justificación. Miraremos qué es una justificación, introducción a la justificación, tipos de justificación, justificación de un proyecto, cómo hacer la justificación de un proyecto y sus ejemplos. ¿Qué es una justificación? Según la teoría de la justificación, es la parte de la nociología y la epistemología que se ocupa del apoyo o respaldo a favor de una creencia, ya sea informal como un punto de vista o formal como una proposición lógica o una teoría científica. A partir de la definición de Platón del saber como creencia verdadera y justificada, generalmente se considera que disponer de una justificación es requisito indispensable para que tales creencias constituyan un saber lógico, o sea, que sea considerada válida por la comunidad. Introducción. Si una creencia es justificada es porque hay algo que la avala. Los justificadores, explicaciones o razones por las que un individuo o grupo puede considerar apropiado o legítimo aceptar una creencia o teoría. La teoría de la justificación se refiere a esas razones o explicaciones. Tipos de justificaciones. No todos los justificadores tienen que ser lo que se considera generalmente apropiado como evidencia. Existen tipos sustancialmente diferentes de justificadores disponibles. Por lo menos ocasionalmente la justificación para una creencia es otra. Miraremos tres de estos tipos de justificaciones. El razonamiento, de los cuales generalmente se acepta que los más rigurosos son los lógico-formales. Las experiencias. Estas son estrictamente y en último análisis experiencias o vivencias personales que sin embargo pueden ofrecer y justificar conocimiento intersubjetivo o en principio y como evidencia concretas son accesibles a terceros. Por ejemplo, ciertas emociones ante una imagen o cántico. Por último, la intuición. Por lo menos en algunos casos es generalmente aceptado que es posible justificar adecuadamente basándose en una intuición personal, en el sentido de ser conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y formulación, y por lo tanto no puede explicarse o incluso verbalizarse. Por ejemplo, es generalmente considerado que los individuos son capaces de conocer sus propios deseos, intenciones, emociones, etc. Y que tales estados internos son justificación adecuada por lo menos de muchos de sus actos y creencias en la vida diaria. Justificación de un proyecto. La justificación es uno de los apartados más comunes de todo proyecto de investigación o de otro tipo. Consiste en una explicación argumentada de las razones que motivan a la realización del proyecto, buscando responder a la pregunta ¿por qué o para qué? Es común que se formule de manera conjunta con los antecedentes del proyecto. Generalmente una justificación abordará temas como los antecedentes del proyecto, la importancia y pertenencia del proyecto, las novedades o innovaciones que ofrece, la forma en que se manejarán los aspectos teóricos y en algunos casos la viabilidad económica y logística del proyecto. Importancia de una justificación de un proyecto. La justificación es un apartado de vital importancia para explicitar los alcances y limitaciones del proyecto, así como sus eventuales resultados y posibilidades.
La exposición minuciosa de qué se aspira a lograr, cómo y en qué fines permite comprender lo que está en juego en la realización del proyecto. Esto es particularmente importante si se trata de pedir financiamiento. ¿Cómo hacer la justificación de un proyecto? Para hacer la justificación de un proyecto conviene ante todo responder lo más detalladamente las siguientes preguntas. ¿Quiénes han abordado el tema antes que nosotros? Este es nuestro punto de partida en cualquier investigación. Permite formular unos antecedentes, ya sea como apartado independiente a la justificación o como primera parte que también servirá como introducción al lector. ¿Ha habido proyectos semejantes en el pasado o estamos inaugurando un área? ¿Abordaron exactamente lo mismo o aspectos remotamente similares? ¿Qué logros tuvieron y en qué se quedaron cortos? ¿De qué manera nuestro proyecto se diferencia de los demás? ¿Para qué deseamos llevar a cabo el proyecto? Mucha de esta respuesta quedará en claro si respondemos bien a la pregunta anterior. Ningún proyecto sale de la nada, y ya en la introducción o planteamiento del problema debe explorarse muy bien el contexto temático e histórico del tema de investigación o proyecto factible. Por eso no debería costar decir cuál es el sentido de hacer lo que nos proponemos hacer. Vamos a revolucionar el campo de saberes, vamos a someter una idea específica a juicio y verificación, vamos a llevar a cabo con éxito lo que otros no pudieron. ¿Cómo planeamos llevar a cabo el proyecto y qué recursos implicaría? Se trata de explicar desde una perspectiva metodológica, teórica y práctica cómo lograríamos ese propósito que explicamos antes y qué se corresponde, dicho sea de paso, con los objetivos generales y específicos del problema. ¿Qué tipo de recursos materiales, intelectuales, etcétera, necesitaremos y de qué manera? ¿Cómo dispondremos de ellos? ¿Tendremos alguna planificación diseñada para conseguir nuestros propósitos? ¿Por qué planeamos llevarlos a cabo de esa manera? La última pregunta a responder servirá de cierre al apartado y es la conjugación de las anteriores. Si sabemos cómo lo intentaron antes, sabemos cómo lo intentaremos nosotros y sabemos para qué, es perfectamente posible responder por qué. Esto es, en qué se diferencia nuestro método de los anteriores y de qué modo responde a hacer de nuestro proyecto algo valioso, que de nuestro método de trabajo servirá a las generaciones futuras. ¿Demostraremos algo con ello? ¿Será una experiencia replicable a futuro? Ejemplos. La presente investigación se enfocará en el estudio de los hábitos de reproducción de los salmones de la región mediterránea de Europa, ya que debido a los recientes cambios ecológicos en el agua y las temperaturas de la zona producidos por la actividad económica humana, el comportamiento de estos animales se ha visto modificado. Este trabajo permitirá mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su ecosistema y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada.
Además, ofrecerá una mirada integral sobre el daño ambiental producido por el crecimiento económico no sustentable a fin de colaborar con la concientización de la población. Segundo ejemplo, nos proponemos investigar la evolución de las nociones teóricas de lucha de clases y estructura económica a lo largo de la obra de Antonio Gramsci. Consideramos que los análisis previos han pasado por alto la concepción fundamentalmente dinámica e inestable sobre la sociedad humana que está presente en los trabajos de este teórico y que resulta vital importancia para comprender plenamente su pensamiento que continúa tan vigente como en el momento de su producción. Bueno, muchas gracias.